Doctor quería desconectar a un pobre anciano y este perro lo impide. La razón te hará llorar. Balto, el pastor alemán de pelaje brillante y mirada profunda, siempre había sido el epítome de la calma y el afecto en la casa de don Ernesto. Desde el momento en que el policía jubilado lo había traído a su hogar, el perro se había convertido no solo en un compañero fiel, sino también en un miembro más de la familia. A lo largo de los años, Balto había demostrado ser más que un simple animal de compañía. Era un protector, un amigo y en muchos sentidos el alma de la casa. La historia de cómo Balto llegó a ser parte de la familia de don Ernesto era bien conocida entre amigos y vecinos. Recuerdo el día como si fuera ayer, solía decir don Ernesto, con una sonrisa iluminando su rostro. Estaba en una misión rutinaria con la unidad canina cuando lo vi por primera vez. Balto era solo un cachorro, abandonado y temeroso en un callejón oscuro. Algo en sus ojos me llamó la atención. No pude dejarlo allí, sabiendo el destino que le esperaba. Fue así como Balto, aún asustado, pero confiando en la bondad de aquel hombre, siguió a don Ernesto hasta su coche patrulla y eventualmente a su hogar. La integración de Balto en la familia no fue inmediata. A pesar de su naturaleza apacible, llevó tiempo adaptarse a su nuevo entorno y superar el miedo y la desconfianza hacia los desconocidos. Sin embargo, don Ernesto fue paciente. Hay que darle tiempo, le explicaba a su esposa e hijos. El amor y la paciencia lo son todo. Y tenía razón. Con cada día que pasaba, Balto se volvía más confiado y juguetón. Su lealtad hacia don Ernesto y su familia se fortalecía. Don Ernesto y Balto se convirtieron en inseparables. Cada mañana salían a correr juntos por las calles aún adormecidas de la ciudad, una rutina que fortalecía no solo su vínculo, sino también el espíritu aventurero del perro. Balto tiene una energía inagotable, comentaba don Ernesto, riendo, después de regresar de uno de sus largos paseos. Me mantiene joven. A medida que Balto crecía, su entrenamiento se volvía más avanzado. Don Ernesto, utilizando su experiencia como policía, enseñó a Balto no solo comandos básicos, sino también técnicas de protección y búsqueda. Pero, más importante aún, le enseñó a ser gentil y cariñoso, reforzando la idea de que la fuerza no reside en la capacidad de intimidar, sino en la de proteger a aquellos a quienes amamos. Un día, mientras la familia disfrutaba de una tarde tranquila en el jardín, una pelota vecina se desvió accidentalmente hacia ellos. Balto, siempre alerta, corrió hacia la pelota y la trajo de vuelta, no sin antes asegurarse de que el niño que había venido a buscarla no representara una amenaza para su familia. «¡Gracias, Balto!», exclamó el niño, impresionado por la inteligencia y la amabilidad del perro. «No hay de qué», respondió don Ernesto, hablando en nombre de Balto. «Siempre estamos aquí para ayudar». Esa noche, mientras la familia se reunía en la sala de estar, con Balto recostado a los pies de don Ernesto, el patriarca de la familia compartía historias de sus días en la fuerza. «Balto me recuerda a los compañeros con los que trabajé», decía, acariciando suavemente la cabeza del perro. «Leal, valiente y siempre listo para servir». La familia escuchaba atentamente. Cada anécdota sobre Balto y don Ernesto tejía aún más fuertemente el tejido de su relación, una construida sobre la confianza mutua, el respeto y un amor inquebrantable. En ese hogar, Balto no era solo un perro, era un héroe sin capa, un guardián silencioso cuya presencia brindaba seguridad y alegría. Su historia con don Ernesto era un testimonio del vínculo inquebrantable que puede existir entre un hombre y su perro. Sin embargo, ni la más profunda de las conexiones podía prever los giros que el destino tenía reservados para ellos. La tranquilidad de aquellos días no duraría para siempre. Un cambio sutil comenzó a manifestarse en Balto, uno que don Ernesto notó con creciente preocupación. El perro, siempre tan lleno de energía y entusiasmo, comenzó a mostrar signos de inquietud.
Sus habituales carreras matutinas se volvieron más cortas, sus juegos en el jardín menos frecuentes. Incluso su apetito parecía haber disminuido. «¿Qué te pasa, viejo amigo?», murmuraba don Ernesto mientras observaba a Balto, quien yacía en el suelo con una mirada pensativa que parecía perdida en la distancia. Un día, la inquietud de Balto alcanzó su punto culminante. Don Ernesto se había propuesto reparar algunas tejas sueltas en el tejado de su casa. Era una tarea que había pospuesto durante demasiado tiempo, y con el cielo despejado y el sol brillando con fuerza, parecía el momento perfecto para llevarla a cabo. Balto lo siguió al exterior, observando cada movimiento con una atención que rozaba la ansiedad. Cuando don Ernesto comenzó a subir la escalera que llevaba al tejado, Balto se puso visiblemente nervioso. Primero fue un tirón suave de la manga del pantalón, seguido de ladridos bajos y preocupados. «Está bien, Balto, solo será un momento». Intentaba calmarlo don Ernesto, sin entender completamente la causa de su angustia. Pero Balto no se calmaba. Con cada paso que don Ernesto daba hacia arriba, la desesperación del perro crecía. Sus ladridos se hicieron más fuertes, sus intentos por detener a su amo más frenéticos. «Balto, basta. ¿Qué te sucede?», exclamaba don Ernesto, confundido y algo irritado por el comportamiento inusual de su compañero. La esposa de don Ernesto y sus hijos salieron al jardín, alarmados por el alboroto. «¿Qué está pasando aquí?», preguntaba su esposa, con una mezcla de preocupación y sorpresa al ver a Balto tan alterado. «Creo que solo quiere jugar o quizás siente que algo malo va a pasar. Pero no puedo hacerle caso ahora, tengo que terminar esto», respondía don Ernesto, tratando de mantener la calma y restarle importancia a la situación. A regañadientes, y con la ayuda de su familia, Balto fue llevado al interior de la casa. Don Ernesto continuó su tarea, pensando que el comportamiento de Balto era simplemente una rara manifestación de sobreprotección o quizás una señal de que algo le molestaba. La idea de que Balto pudiera estar intentando advertirle de un peligro real nunca cruzó su mente. El trabajo en el tejado avanzaba lentamente y don Ernesto se movía con cuidado, consciente del riesgo que implicaba estar a tal altura. Sin embargo, estaba seguro de su habilidad para manejar la situación. La familia, ahora dentro de la casa, intentaba retomar sus actividades, aunque el incidente con Balto había dejado una atmósfera de tensión en el aire. Fue entonces cuando ocurrió. Un mal paso, una teja resbaladiza, y en un instante el equilibrio de don Ernesto se vio comprometido. Sus intentos por agarrarse de algo fueron en vano, y el silencio que siguió a su caída fue ensordecedor. El grito de su esposa rompió la calma del día, seguido por el sonido apresurado de pies corriendo hacia afuera. Balto, liberándose de las restricciones que lo mantenían en el interior, fue el primero en llegar al lado de don Ernesto, quien yacía inmóvil en el suelo. «¡Llamen a una ambulancia! ¡Rápido!», gritaban entre lágrimas, mientras Balto lamía la cara de don Ernesto, como si intentara devolverle a la conciencia. La familia rodeaba a don Ernesto, el miedo y la incertidumbre reflejados en sus rostros. Balto, con sus ojos llenos de preocupación, no se apartaba de su lado, su comportamiento anterior ahora entendido como una premonición desesperada por evitar el accidente. La llegada de la ambulancia llenó la calle de sonidos y movimientos frenéticos. Los paramédicos trabajaban con rapidez, pero con cada minuto que pasaba, la esperanza de la familia se desvanecía. Don Ernesto fue trasladado al hospital en estado crítico, dejando detrás una familia conmocionada y un perro que, a pesar de sus instintos, no había podido salvar a su amo de la tragedia. Balto, ahora más que nunca, se negaba a dejar el lado de la cama donde don Ernesto había sido colocado, su lealtad inquebrantable incluso en los momentos más oscuros. La familia, enfrentando la posibilidad de perder al patriarca, comenzaba a comprender la profundidad del vínculo entre el hombre y su perro, un vínculo que, en medio del dolor, les ofrecía un consuelo silencioso.
La lucha de don Ernesto por su vida estaba apenas comenzando, y Balto estaba decidido a no abandonarlo, manteniéndose firme en su vigilia, esperando el día en que su querido amo despertara. La casa, que una vez resonaba con risas y el eco de pasos alegres, ahora estaba sumida en un silencio pesado, roto solo por el sonido de la maquinaria que mantenía con vida a don Ernesto. El hospital se había convertido en un recuerdo lejano. Su presencia ahora se limitaba al cuarto de estar, transformado en una habitación de cuidados intensivos en su propio hogar. La familia de don Ernesto, cada miembro cargando el peso de la incertidumbre, se turnaba en vigilia junto a su cama, aferrándose a la esperanza de un milagro. Balto, el leal pastor alemán, había asumido su puesto al pie de la cama de don Ernesto, su presencia una constante reconfortante en medio de la tormenta de emociones que azotaba a la familia. Su lealtad no conocía límites. Donde don Ernesto yacía, allí estaba Balto, vigilante, como si su presencia pudiera de alguna manera guiar a su amo de vuelta a ellos. Dice el doctor que aún hay actividad cerebral, que quizás pueda escucharnos, murmuraba la esposa de don Ernesto, aferrándose a la mano inerte de su esposo como si pudiera transmitirle su fuerza a través del tacto. Ernesto, mi amor, si puedes oírnos, por favor, lucha para volver con nosotros. Los días se deslizaban en semanas, las semanas en meses, y con cada día que pasaba, la sombra de la desesperanza crecía más densa. La rutina de la casa se había transformado drásticamente. Las visitas al parque con Balto se habían vuelto esporádicas. Las risas se habían apagado, y el sonido de la vida parecía haberse detenido, todos suspendidos en un limbo emocional. La situación financiera de la familia también comenzó a decaer. Los ahorros, una vez destinados a futuros proyectos y sueños, ahora se drenaban en un goteo constante hacia los cuidados médicos de don Ernesto. Tenemos que considerar nuestras opciones, decía el hijo mayor en una reunión familiar, su voz cargada de una mezcla de pragmatismo y dolor. No sé cuánto más podemos sostener esto, no solo financieramente, sino emocionalmente. Pero aún en medio de la desolación, Balto permanecía inquebrantable, su fidelidad a don Ernesto tan firme como el primer día. No entendía de finanzas ni de decisiones difíciles. Solo sabía que su lugar estaba al lado de su amo, sin importar qué. Su pelaje, una vez brillante y cuidado, ahora lucía opaco, reflejo de la situación de la casa. Aún así, su espíritu no se había apagado. En sus ojos aún ardía la esperanza, la inquebrantable creencia de que don Ernesto volvería a ellos. ¿Crees que él siente, que sabe que estamos aquí con él?, preguntaba la hija menor, acariciando a Balto mientras miraba la figura inmóvil de su padre. Tiene que saberlo, ¿verdad? Balto no se ha movido de su lado, como si esperara algo. Y así, en medio de la incertidumbre, la familia encontraba un consuelo extraño en la presencia de Balto. Su lealtad y esperanza se convirtieron en un faro en la oscuridad, un recordatorio silencioso de que no todo estaba perdido. Una noche, cuando la casa estaba envuelta en el silencio de la madrugada, un cambio imperceptible se manifestó en la habitación de don Ernesto. Balto, que hasta entonces había permanecido acostado tranquilamente, de repente levantó la cabeza, sus orejas erguidas, su cuerpo tenso. La máquina que monitoreaba los signos vitales de don Ernesto emitió un sonido ligeramente diferente, casi imperceptible para el oído humano, pero no para Balto. La esposa de don Ernesto, despertada por el movimiento de Balto, se acercó a la cama, observando la pantalla de la máquina. ¿Ernesto?, susurró, esperando, orando por un cambio. Balto movió su cola lentamente, como si comprendiera, como si supiera que el cambio, aunque minúsculo, era un paso hacia el milagro que habían estado esperando. Mientras la luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas
Iluminando la habitación con un brillo suave, la familia de don Ernesto se reunía una vez más a su alrededor, inspirada por un nuevo sentido de esperanza. Balto, con su actitud alerta y esperanzada, parecía decirles sin palabras: no se rindan, no todavía. La lucha de don Ernesto por volver con su familia había tomado un nuevo giro, alimentada por la inquebrantable fe de un perro que se negaba a dejar su lado. Y en ese momento, a pesar de las adversidades, la familia entendió que mientras hubiera amor y lealtad, siempre habría esperanza. La vigilia continuaba, cada latido, cada respiración, un paso más hacia el milagro que deseaban con todo su ser. Balto, el guardián silencioso, permanecía al pie de la batalla. Su presencia un recordatorio constante del poder del vínculo inquebrantable entre un hombre y su perro. La esperanza renovada que la familia había sentido aquel amanecer se convirtió en la chispa que necesitaban para seguir adelante. La presencia de Balto, su lealtad inquebrantable y su esperanza infatigable, se había convertido en el faro que guiaba a la familia en su travesía por el oscuro mar de la desesperación. Sin embargo, a pesar de los pequeños signos de mejoría, la realidad de la situación de don Ernesto seguía siendo una carga pesada que la familia soportaba día tras día. El tiempo continuaba su marcha inexorable, llevando consigo la ilusión de una pronta recuperación. Los días se convertían en semanas y las semanas en meses, con cada uno marcando el lento pero constante avance hacia un futuro incierto. La habitación de don Ernesto, una vez llena de sonidos de esperanza, comenzaba a sentir el peso del silencio, un recordatorio constante de la batalla que aún enfrentaban. La carga emocional y financiera comenzaba a hacer mella en la familia. Las discusiones sobre el futuro, antes impensables, se volvían cada vez más frecuentes. No podemos seguir así indefinidamente, decía el hijo mayor en una de esas largas noches de conversación. Tenemos que pensar en las opciones, en lo que será mejor para todos, especialmente para papá. La esposa de don Ernesto, con lágrimas en los ojos, asentía en silencio. Lo sé, pero la idea de renunciar a él, de alguna manera, me rompe el corazón. Su voz se quebraba con cada palabra, cada sílaba cargada de dolor y amor incondicional por su esposo. En medio de esta tormenta de emociones, Balto permanecía como el ancla de la familia. Aunque la tristeza y la tensión eran palpables, su presencia ofrecía un consuelo silencioso, un recordatorio constante de la promesa no dicha de permanecer juntos, sin importar lo difícil que fuera el camino. La situación financiera se volvía cada vez más precaria. Las facturas se acumulaban y el flujo constante de dinero hacia los cuidados de don Ernesto parecía no tener fin. La familia se encontraba en encrucijadas difíciles, debatiendo entre mantener su fe en un milagro y enfrentar la realidad de su situación. Quizás sea momento de considerar otras formas de cuidado, sugería la hija menor, intentando abordar el tema con delicadeza. Hay lugares especializados que pueden cuidar de papá y quizás, solo quizás, darle una mejor calidad de vida. La idea de trasladar a don Ernesto a un centro de cuidados especializados fue recibida con sentimientos encontrados. Por un lado, estaba la posibilidad de que recibiera atención más especializada. Por otro, la sensación de que estaban abandonando a su ser querido en manos de extraños. Pero, ¿y si? ¿Y si eso es lo mejor para él?, murmuraba la esposa de don Ernesto, la incertidumbre teñida de esperanza en su voz. Mientras tanto, Balto seguía siendo la sombra de don Ernesto. Su lealtad no menguaba ni un ápice. En sus ojos aún brillaba la esperanza, un reflejo del amor incondicional que sentía por su amo. La familia comenzó a notar pequeños cambios en don Ernesto, minúsculas mejoras que, aunque no alteraban significativamente su estado, ofrecían un destello de esperanza en la oscuridad. ¿Vieron eso? Sus ojos, parecía como si intentara abrirlos, decía la hija mayor, después de uno de sus turnos junto a la cama.
quizás, solo quizás, esté comenzando a volver a nosotros. Estos momentos, breves y fugaces, se convertían en los pilares sobre los cuales la familia construía su fortaleza de esperanza. La decisión sobre el futuro de don Ernesto se volvía más complicada con cada pequeño signo de mejoría. No podemos tomar una decisión ahora, no cuando podría estar empezando a mejorar, decían, aferrándose a cada pequeña victoria como si fuera la promesa de un amanecer nuevo. Y así, en medio de la incertidumbre y el dolor, la familia encontraba fuerzas para seguir adelante. Balto, con su presencia constante y su fe inquebrantable, les recordaba que mientras hubiera amor y esperanza, siempre habría una razón para seguir luchando. La batalla de don Ernesto por la vida, lejos de ser solo suya, se había convertido en la lucha de toda su familia, unida por el inquebrantable vínculo del amor y la lealtad. La historia de su lucha continuaba, un día a la vez, cada día una promesa de la posibilidad de un milagro. En la penumbra del crepúsculo, la casa de don Ernesto se encontraba en un estado de calma tensa. Los pequeños destellos de esperanza que habían iluminado los rostros de la familia en los últimos días parecían ahora más distantes, como estrellas fugaces que habían cruzado su cielo para luego desvanecerse en la oscuridad de la noche. La discusión sobre el futuro de don Ernesto, una vez llena de reservas y consideraciones cuidadosas, había tomado un giro inesperado tras la visita del médico aquella tarde. La realidad es que, a pesar de nuestras esperanzas y oraciones, la condición de don Ernesto no ha mejorado significativamente, había explicado el médico, su voz cargada de una mezcla de profesionalismo y pesar. Entiendo lo difícil que es escuchar esto, pero debemos considerar lo que sería más compasivo para él en este punto. Las palabras del médico resonaron en la sala, dejando un eco de realidad cruda que la familia había intentado ignorar. La esposa de don Ernesto, con los ojos vidriosos pero la mirada firme, había sido la primera en responder. ¿Está sugiriendo que consideremos la eutanasia? Su pregunta, aunque temblorosa, era clara. El médico asintió lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado. Es una opción que se ofrece en casos como este, donde la calidad de vida del paciente, donde la calidad de vida se ha degradado hasta un punto que solo queda el sufrimiento. Es una decisión profundamente personal y requiere mucha reflexión. La habitación cayó en un silencio sepulcral tras su declaración. La idea de la eutanasia, un concepto abstracto discutido en tiempos más tranquilos, se había convertido repentinamente en una posibilidad real, tangible y aterradora. Balto, percibiendo la tensión en el aire, se acercó a la esposa de don Ernesto, apoyando su cabeza en su regazo en busca de consuelo, o quizás ofreciéndolo. A pesar de no entender las palabras, el fiel compañero de don Ernesto sentía el dolor y la tristeza que inundaban la habitación. ¿Cómo podemos tomar una decisión así?, murmuraba el hijo mayor, su voz quebrada por la emoción. ¿Cómo podemos decidir poner fin a la vida de papá? Es como si nos rindiéramos, añadía la hija menor, sus palabras apenas un susurro, como si le falláramos. La familia pasó horas discutiendo, debatiendo entre la razón y el corazón, entre la compasión y la esperanza. La decisión de considerar la eutanasia no era solo un dilema ético, era una batalla emocional, un enfrentamiento entre el amor incondicional que sentían por don Ernesto y el deseo de liberarlo de su sufrimiento. Recuerden, había dicho el médico antes de partir, esta decisión no es sobre rendirse, es sobre el amor, sobre querer lo mejor para la persona que aman, incluso cuando lo mejor es lo más difícil de aceptar. La noche antes de que tomaran una decisión, la casa no encontró descanso. La esposa de don Ernesto, los hijos, todos se turnaban al lado de la cama, hablando con don Ernesto, compartiendo recuerdos, risas y lágrimas, como si, de alguna manera,
pudieran hacerle saber cuánto lo amaban y cuán profundamente estaban luchando con la decisión que se avecinaba. Balto permanecía al lado de don Ernesto, su presencia constante un recordatorio silencioso de los días mejores, de las carreras matutinas y las tardes de juegos en el jardín. En los momentos más oscuros, la familia encontraba un consuelo inexplicable en la lealtad y amor incondicional del perro, como si, a su manera, Balto entendiera y compartiera su dolor. Al amanecer, la familia se reunió en la cocina, un lugar donde tantas decisiones familiares se habían tomado a lo largo de los años. Con las primeras luces del día bañando la habitación en una luz suave, tomaron asiento, sabiendo que el momento de decidir había llegado. La decisión sobre la eutanasia, cargada de amor, dolor y la insoportable carga de elegir el final de un ser querido, se cernía sobre ellos, un testamento a la profundidad de su amor y el inquebrantable vínculo que los unía. En esos momentos de incertidumbre y dolor, la familia encontraba fuerzas no solo en su amor mutuo, sino también en la presencia silenciosa de Balto, el perro que había sido testigo de su alegría y ahora compartía su más profunda tristeza. La historia de don Ernesto y su familia continuaba, cada latido, cada suspiro, un paso más en su viaje juntos, un viaje marcado por el amor, la lealtad y la difícil gracia de dejar ir. La decisión había sido tomada con corazones pesados y lágrimas en los ojos. La familia había pasado la noche en vela, compartiendo recuerdos y hablando de lo que don Ernesto significaba para cada uno de ellos. Cómo había tocado sus vidas de maneras que solo el amor verdadero puede hacerlo. A medida que el alba traía consigo un nuevo día, también traía la realización de que estaban a punto de enfrentarse a uno de los momentos más difíciles de sus vidas. La casa, una vez llena de risas y el ruido de la vida cotidiana, estaba ahora envuelta en un silencio sombrío, interrumpido solo por los ocasionales sollozos y el suave murmullo de la máquina que ayudaba a don Ernesto a respirar. Balto, con una sensibilidad que solo los animales poseen, se movía silenciosamente entre ellos, ofreciendo su presencia como consuelo, su cabeza reposando brevemente en el regazo de cada miembro de la familia, como si entendiera el dolor que estaban soportando y buscara ofrecerle su apoyo incondicional. «Hemos hecho lo correcto», la hija menor susurró a su madre en un momento de duda. Su voz, cargada de incertidumbre y temor, reflejaba el tumulto interno que cada uno de ellos sentía. «Amor», respondió su madre, abrazándola con fuerza. «Hemos tomado esta decisión con amor en nuestros corazones. Queremos lo mejor para tu padre, liberarlo de su sufrimiento. Eso es amor en su forma más pura». Las horas pasaron, cada minuto extendiéndose como si el tiempo mismo se resistiera a avanzar hacia el momento en que tendrían que decir adiós. La familia se agrupó alrededor de la cama de don Ernesto, tomando su mano, acariciando su cabello, susurrando palabras de amor y gratitud por todo lo que había sido para ellos. Balto no se alejaba de su lado, su presencia un recordatorio constante del vínculo profundo que compartían. En un momento, el perro se levantó, lamiendo suavemente la mano de don Ernesto, como si quisiera ofrecerle su propia despedida, su propio agradecimiento por los años de amistad y lealtad. A medida que el día se desvanecía y el momento de la despedida se acercaba, un sentimiento de paz comenzó a descender sobre la habitación. A pesar del dolor y la tristeza, había una sensación de que estaban haciendo lo correcto, que estaban honrando la vida de don Ernesto de la manera más amorosa posible, permitiéndole descansar. El médico y el equipo de apoyo llegaron con una quietud y respeto que hablaba de su comprensión de la solemnidad del momento. Hubo palabras suaves, explicaciones delicadas sobre lo que sucedería, asegurando a la familia que don Ernesto estaría en paz, sin dolor. Y entonces, en los últimos rayos del atardecer, con Balto acostado junto a la cama
y la familia de don Ernesto rodeándolo, se llevó a cabo el último acto de amor. Las manos se entrelazaron, las oraciones se susurraron, y mientras la máquina que había sostenido la respiración de don Ernesto se apagaba, un profundo y abrumador sentido de amor llenó la habitación. Balto levantó la cabeza, sus ojos siguiendo a cada miembro de la familia, como si buscara asegurarles que, aunque este capítulo había llegado a su fin, el amor que compartían, el amor que habían construido juntos, permanecería. En ese momento de profunda tristeza, también había una extraña sensación de unidad y fuerza, un reconocimiento de que, incluso en la pérdida, estaban juntos, sostenidos por el amor inquebrantable que don Ernesto había sembrado en sus corazones. La noche cayó sobre la casa de don Ernesto, llevando consigo el final de una era, pero también el inicio de un nuevo capítulo en el que los recuerdos de su amor, su risa y su espíritu continuarían guiando a su familia. Y Balto, el fiel compañero, permanecería a su lado, un guardián silencioso de su legado y un consuelo para los corazones afligidos que había dejado atrás. Tras el adiós a don Ernesto, la casa se sumió en un silencio aún más profundo, un vacío que resonaba en cada esquina, llenando los espacios que una vez vibraron con su presencia. La familia, aunque unida en su dolor, encontraba cada día un reto para avanzar, buscando en los recuerdos el consuelo para sus corazones heridos. Balto, el leal compañero de don Ernesto, ahora se movía con una quietud reflexiva, como si también procesara la pérdida de su amigo. Sin embargo, su presencia ofrecía un consuelo silencioso, una conexión viva con el amor y los recuerdos que don Ernesto había dejado atrás. A menudo se encontraba junto a la ventana mirando hacia el horizonte, como si esperara ver a don Ernesto regresar por el camino a casa. La hija menor, buscando una forma de lidiar con su duelo, comenzó a pasar más tiempo con Balto, llevándolo a largas caminatas por los senderos que su padre solía recorrer con el perro. Papá amaba este lugar, susurraba, acariciando el pelaje de Balto. Se sentía libre aquí, en paz. Balto, a su lado, la miraba con ojos comprensivos, su presencia un recordatorio de que, aunque don Ernesto se había ido, el amor que compartían seguía vivo. Un día, mientras exploraban uno de los senderos menos transitados, Balto se detuvo abruptamente, su cuerpo tenso, su mirada fija en un punto más adelante en el camino. La hija, sorprendida, siguió la mirada de Balto y vio, a lo lejos, un cachorro abandonado, temblando bajo la sombra de un árbol. «¡Oh! Mira a este pequeñín», exclamó, acercándose con cautela. «Debe de estar asustado y solo». Balto, después de un momento de vacilación, se acercó al cachorro, olfateándolo suavemente, como ofreciendo su amistad. Decidieron llevar al cachorro a casa, un acto impulsivo de bondad que de alguna manera trajo un nuevo sentido de propósito a su duelo. La madre, al principio sorprendida por la nueva adición a la familia, pronto se encontró sonriendo, algo que no había hecho en mucho tiempo. «Parece que Balto ha decidido que estamos listos para abrir nuestro hogar nuevamente», dijo, acariciando al cachorro y mirando a Balto con gratitud. Los días siguientes vieron a la familia ajustándose a su nueva realidad, el cachorro inyectando una dosis inesperada de alegría y energía en la casa. Balto, asumiendo el papel de mentor, enseñaba al cachorro cómo ser un compañero leal, cómo jugar y cómo llenar los días con amor y aventura, tal como don Ernesto le había enseñado. La esposa de don Ernesto, inspirada por la capacidad de su familia para encontrar luz en medio de la oscuridad, propuso un nuevo proyecto: transformar una parte de su jardín en un espacio de memoria para don Ernesto, un lugar donde podrían cultivar flores y plantas que él amaba, un rincón de belleza y paz que serviría como un homenaje a su vida y su amor. Podríamos llamarlo el Jardín de Ernesto, sugirió el hijo mayor, imaginando un espacio lleno de vida y color.
un refugio donde la familia podría recordar y celebrar la vida de su padre. La idea fue recibida con entusiasmo, cada miembro de la familia aportando ideas y planificando cómo harían realidad este homenaje. Incluso Balto parecía entender la importancia de este proyecto, observando atentamente mientras discutían los detalles, su cola moviéndose suavemente en señal de aprobación. A medida que el jardín tomaba forma, la familia encontraba en su creación no solo una forma de honrar a don Ernesto, sino también una manera de sanar, de tejer juntos los pedazos de sus corazones rotos. El jardín, con cada flor plantada, cada arbusto podado, se convirtió en un testimonio del ciclo de la vida, de la pérdida y del amor que persiste más allá de la muerte. Balto y el cachorro, ahora inseparables, jugaban entre las flores, su risa y alegría un recordatorio de que, incluso en medio del dolor más profundo, la vida encuentra una manera de continuar, de florecer con nueva esperanza y belleza. La familia, unida en su amor por don Ernesto y en su compromiso de mantener viva su memoria, encontraba consuelo en saber que, aunque había partido, su espíritu vivía en el amor que compartían, en el jardín que crecía y en los corazones de aquellos que lo amaban. La transformación del jardín en un vibrante tributo a la vida de don Ernesto había traído consigo una oleada de renovación no solo al espacio físico que ocupaba, sino también al corazón de la familia. El jardín de Ernesto, como cariñosamente lo habían nombrado, se convirtió en un lugar de reunión, de recuerdo y celebración, donde cada planta y cada flor parecían contar una historia, reflejando los muchos aspectos de la vida del hombre que tanto habían amado. Mientras el jardín florecía bajo el cuidado diligente de la familia y la supervisión juguetona de Balto y el cachorro, ahora llamado Pequeño en honor a don Ernesto, la comunidad alrededor comenzó a tomar nota. La belleza del jardín, visible desde la calle, y la historia conmovedora detrás de su creación, se difundió, atrayendo a vecinos y amigos curiosos por ver esta maravilla y por compartir en el legado de amor y perseverancia que representaba. «Realmente has creado algo hermoso aquí», comentaba un vecino mientras paseaba por el jardín durante una de las muchas tardes abiertas que la familia organizaba para la comunidad. No solo es un tributo a don Ernesto, sino también un símbolo de esperanza y de la belleza que puede surgir incluso de la tristeza más profunda. Estas tardes se convirtieron en eventos esperados, donde las historias y recuerdos de don Ernesto se compartían libremente, acompañados por la risa de los niños corriendo entre las flores y el sonido suave de la música que solía disfrutar. La familia encontró un profundo consuelo en estas reuniones, descubriendo que, al abrir su corazón y su hogar, no solo mantenían viva la memoria de don Ernesto, sino que también construían nuevos lazos de amistad y comunidad. Inspirados por el impacto del jardín, la familia decidió llevar su legado un paso más allá. «¿Qué tal si comenzamos un proyecto en la comunidad?», sugería la hija mayor una tarde, mientras observaban a los visitantes disfrutar del jardín. «Un jardín comunitario, quizás, donde todos puedan contribuir y beneficiarse. Sería una forma de extender el amor de papá aún más». La idea fue recibida con entusiasmo por todos. Con el apoyo de vecinos y amigos, pronto encontraron un terreno disponible y comenzaron a planificar. Balto y Pequeño siempre presentes, se convirtieron en las mascotas oficiales del proyecto, su alegría y energía infundiendo a todos con un renovado sentido de propósito. El proyecto del jardín comunitario, bautizado El Legado de Ernesto, se convirtió en un esfuerzo colaborativo, atrayendo a personas de todas las edades y orígenes, cada uno aportando sus habilidades y tiempo. Los niños aprendían sobre plantación y cuidado de las plantas. Los adultos compartían sus conocimientos sobre jardinería y sostenibilidad, y todos disfrutaban de la satisfacción de ver crecer su trabajo común. Con el tiempo, el jardín comunitario se convirtió en algo más que un lugar para cultivar plantas.
se transformó en un espacio de aprendizaje, de encuentro y de sanación. Los talleres educativos sobre medio ambiente y sostenibilidad, las sesiones de yoga al amanecer entre los árboles y las flores, y los mercados de fin de semana donde se vendían los productos del jardín, todo contribuía a crear un sentido de comunidad y pertenencia que don Ernesto hubiera apreciado profundamente. Él siempre creyó en dar, en compartir amor y bondad, reflexionaba la esposa de don Ernesto, mirando el jardín comunitario lleno de vida y actividad. De alguna manera, siento que todavía está con nosotros, guiándonos y dándonos fuerzas para seguir adelante, para hacer el bien. Balto y pequeño E, corriendo entre los visitantes y jugando bajo el sol, eran el recordatorio viviente de que, aunque la vida puede estar marcada por momentos de tristeza, también está llena de oportunidades para el amor, la alegría y el renacimiento. La familia, a través de su dolor, había encontrado una manera de honrar a don Ernesto, no solo recordándolo, sino viviendo los valores que él había encarnado: amor, comunidad y esperanza. Mientras el sol se ponía sobre el legado de Ernesto, el resplandor dorado que iluminaba el jardín parecía susurrar una promesa: que mientras las personas sigan unidas, compartiendo y cuidando las unas de las otras, el espíritu de aquellos que amamos nunca realmente nos deja. Y en este espíritu de unidad y amor, la familia encontró no solo la manera de honrar a don Ernesto, sino también el camino hacia su propia sanación y renacimiento. La influencia de El legado de Ernesto comenzó a extenderse más allá de los límites físicos del jardín comunitario, inspirando a otros en la comunidad y en áreas circundantes a iniciar proyectos similares, creando una red de espacios verdes dedicados a la memoria de seres queridos y al bienestar colectivo. La familia de don Ernesto, una vez sumida en el dolor, encontró un nuevo propósito en la promoción de estos espacios de conexión y crecimiento. En medio de este renacer comunitario, la familia decidió organizar el primer Festival de la Vida en El legado de Ernesto, un evento destinado a celebrar la comunidad, la sostenibilidad y el amor por la naturaleza. La idea era reunir a la comunidad en una celebración que combinara el arte, la música, la educación ambiental y la jardinería, honrando la memoria de don Ernesto y promoviendo los valores que él había vivido. Queremos que sea un día donde todos puedan venir y sentir la alegría de estar juntos, de aprender y de compartir, explicaba la hija mayor mientras planificaban el festival. Papá siempre creyó en la importancia de la comunidad y en encontrar felicidad en las cosas simples. Esto es exactamente lo que él hubiera querido. El festival se anunció con carteles coloridos y a través de redes sociales, invitando a todos aquellos interesados en participar, ya sea como espectadores, voluntarios o expositores. La respuesta fue abrumadora, con artistas locales ofreciéndose a actuar, maestros de jardinería y sostenibilidad dispuestos a dar talleres, y familias enteras emocionadas por ser parte del evento. Balto y Pequeño se convirtieron en las estrellas no oficiales del festival, con su historia de amistad y lealtad resonando entre los asistentes, simbolizando el espíritu de comunidad y continuidad que el festival buscaba promover. Los niños en particular se sentían atraídos por los dos perros, que disfrutaban de la atención y las caricias, recordando a todos la importancia de la compañía y el amor incondicional. El día del festival amaneció claro y soleado, como si la naturaleza misma quisiera sumarse a la celebración. Los stands de comida ofrecían platos preparados con ingredientes del jardín comunitario. Los artistas llenaban el aire con música y performances que capturaban la imaginación de los presentes, y los talleres educativos se llenaban rápidamente de participantes ansiosos por aprender más sobre cómo vivir de manera sostenible y en armonía con el entorno. Uno de los momentos más emotivos del festival fue la ceremonia de recuerdo, donde se invitó a los asistentes a compartir historias de seres queridos que habían perdido,
creando un mosaico de memorias que celebraban la vida en todas sus formas. La familia de don Ernesto compartió anécdotas sobre él, pintando un retrato de un hombre que, aunque ya no estaba físicamente presente, seguía influyendo en la vida de quienes lo habían conocido y amado. A medida que el festival llegaba a su fin, la sensación de unidad y propósito compartido era palpable. Lo que había comenzado como un proyecto para superar el duelo se había transformado en un movimiento que redefinía la comunidad, mostrando cómo la memoria y el amor podían servir como catalizadores para el cambio positivo. Este es solo el comienzo, decía la esposa de don Ernesto, mirando a su alrededor, a las familias riendo juntas, a los niños jugando sin preocupaciones y a su propia familia, unida y fortalecida por la experiencia. Ernesto estaría tan orgulloso. Y así, mientras Balto y Pequeño jugaban entre las sombras alargadas del atardecer, la familia de don Ernesto y su comunidad se encontraban en el umbral de un nuevo capítulo, uno lleno de posibilidades, guiado por el espíritu de un hombre cuyo legado había florecido en formas que nunca hubieran imaginado, uniendo a las personas en un testimonio de amor, pérdida y sobre todo de esperanza. Tras el éxito indiscutible del Festival de la Vida, la familia de don Ernesto se encontró en el centro de una ola de cambio comunitario que superó todas las expectativas. El legado de Ernesto y el festival habían plantado semillas de cambio, crecimiento y unidad en la comunidad, transformando no solo el paisaje físico con jardines y espacios verdes, sino también el tejido social, tejiendo una red de solidaridad, apoyo y amor mutuo. La influencia de estas iniciativas comenzó a extenderse más allá de su comunidad local, inspirando a otras ciudades a adoptar proyectos similares. La historia de don Ernesto, Balto, Pequeño y la transformación impulsada por su familia se compartió en plataformas de medios sociales, blogs de jardinería y sostenibilidad, e incluso en noticias locales, convirtiéndose en un faro de inspiración para personas de todo el país. ¿Pueden creerlo? Nuestra pequeña idea está inspirando a otros a hacer una diferencia en sus propias comunidades, expresaba la hija mayor con asombro y orgullo durante una de sus reuniones familiares semanales. Todo esto comenzó con nuestro deseo de honrar a papá, y mira hasta dónde ha llegado. A medida que se acercaba el aniversario del fallecimiento de don Ernesto, la familia decidió conmemorarlo de una manera especial, organizando una ceremonia en el Jardín de Ernesto, seguida por el segundo Festival de la Vida, más grande y abarcador que el primero. Invitaron a artistas, oradores y activistas de renombre, cada uno contribuyendo con su talento y voz para celebrar la vida, la comunidad y el impacto positivo que podemos tener en el mundo y en los demás. La noche antes del festival, la familia se reunió en el jardín, ahora iluminado por luces suaves que colgaban de los árboles y delineaban los senderos. Junto a ellos estaba una comunidad de amigos, vecinos y personas que habían sido tocadas de alguna manera por la historia de su familia. Queríamos reunirnos aquí, en este lugar que simboliza tanto para nosotros, para recordar a un hombre increíble que nos enseñó el verdadero significado del amor, la lealtad y la comunidad. Comenzó la esposa de don Ernesto, su voz firme pero cargada de emoción. Ernesto creía en el poder de la comunidad, en la belleza de la naturaleza y en la importancia de dejar un legado de amor y esperanza. Gracias a todos ustedes, ese legado vive. Las palabras fueron seguidas por momentos de reflexión compartida, donde las personas hablaban de cómo el legado de Ernesto había impactado sus vidas, inspirándolas a conectar más profundamente con sus comunidades y el mundo natural. Justo cuando la ceremonia estaba llegando a su fin, un acontecimiento inesperado capturó la atención de todos. Desde la oscuridad del jardín, una mariposa monarca, rara en esa época del año, apareció revoloteando entre ellos
antes de posarse delicadamente en el hombro de la esposa de don Ernesto. Un silencio reverente se apoderó del grupo, muchos creyendo que el espíritu de don Ernesto estaba presente, bendiciendo el evento y a su familia. La mariposa se quedó allí por un momento etéreo, su presencia un poderoso símbolo de transformación y esperanza, antes de alzar el vuelo hacia el cielo estrellado, dejando tras de sí un sentimiento de asombro y una sensación palpable de amor y paz. Al día siguiente, el festival fue un testimonio vibrante de la vida y el legado de don Ernesto. La comunidad celebró, aprendió y se conectó de maneras que cambiaron vidas. Balto y Pequeño ahora figuras emblemáticas del espíritu comunitario y la resiliencia, jugaban entre los asistentes, recordándoles a todos la importancia de la amistad y el apoyo mutuo. Mientras el festival llegaba a su fin, la familia de don Ernesto se tomó de las manos, mirando a su alrededor a la comunidad que habían ayudado a construir, llena de amor, risas y un sentido de propósito compartido. Sabían que, aunque don Ernesto ya no estaba físicamente con ellos, su espíritu vivía en cada planta del jardín, en cada proyecto inspirado por su historia, en cada conexión hecha dentro de esta comunidad floreciente. En ese momento, comprendieron que el verdadero legado de una persona no se mide por lo que dejó atrás, sino por cómo sus acciones continúan influyendo en el mundo mucho después de que se hayan ido. Y para don Ernesto, su legado era uno de amor inquebrantable, comunidad fortalecida y un mundo un poco mejor gracias a su existencia. Un legado que, sin duda, seguiría creciendo, impactando y uniendo a las personas, generación tras generación.